órgano delgado, todo lo que es asa delgada. El intestino delgado tiene tres porciones, ¿no? Una que empieza con el duodeno, otra que es yeyuno y luego iris, ¿no? Todo asa intestinal delgada, ¿de dónde empieza el asa intestinal delgada? Ya desde la región pilórica hasta la válvula ileocecal. Todo esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar la primera porción ahora, ¿ya? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a hablar sobre duodeno. Ya nace. ¿Dónde empieza el duodeno? Ya nace. ¿Dónde empieza el duodeno y dónde termina el duodeno? Ya, ¿y dónde termina? ¿Hasta dónde es el duodeno? Saldaña, ¿dónde termina el duodeno? Empieza en la región pilórica y termina ¿dónde? En la fisura duodenal. Ya, ¿y esa fisura quién lo produce? Anatómicamente. El duodeno con el yeyuno. Ya, y se produce una fisura que está acá. ¿Cómo se llama esa fisura? Y forma un ángulo todavía. El ángulo de Treis. Entonces, duodeno empieza en la región pilórica y termina en el ángulo de Treis o en esa unión yeyuno duodenal, ¿no? Duodeno yeyunal, que está formado por un ligamento. Y este ligamento forma un ángulo. El ligamento tiene el mismo nombre que el ángulo, que es de Treis, ¿cierto? Entonces, todo este duodeno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el duodeno? Rojas espesa. 25 a 30 centímetros. Muy bien. Este duodeno mide de 25 a 30 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, anatómicamente, el duodeno, ¿cuántas porciones tiene, Rodríguez? 4. ¿Cuáles son? La D1, D2. La primera que es La D1. La primera que es horizontal. La segunda que es vertical. la tercera que es y la cuarta que es ascendente o oblicuo, ¿no? Entonces, anatómicamente, ya han visto en los libros que el duodeno tiene forma de C, que es la ubicación típica, pero hay variantes, ¿no? En forma de V, en forma de G, ¿no? Entonces son variantes anatómicas. Este duodeno que tiene 4 porciones, ¿cuántas angulaciones tendrá? Acá tenemos un grupo. ¿Cuántas angulaciones? Tiene 3 angulaciones, ¿no? Esta, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? A estas angulaciones se le conoce como rodillas duodenales o los famosos bulboduodenales que describen los gastroenterólogos. Entonces, tiene la primera rodilla duodenal, la segunda y la tercera rodilla duodenal. ¿De acuerdo? O lo que se conoce como bulbo duodenal, segundo y tercer bulbo duodenal. ¿Tu apellido cuál es la que llegaste? Juan Alcaparí. ¿De acuerdo? Entonces, este duodeno tiene 4 porciones y 3 angulaciones por rodillas duodenales. ¿Ya? De estas 4 porciones, ¿ya? Una Catani, ya que llegaste. ¿Cuál es la porción? El duodeno, primero, ¿es un órgano retroperitoneal o es un órgano intraabdominal? Es mixto. Ya, muy bien. ¿Qué parte del duodeno es retroperitoneal?
parte es intraabdominal? El 2 y el 1 es intraabdominal. ¿No? ¿Qué dices? Guamán Palomino. El 2 es retroperitoneal. ¿Cuál es el retroperitoneal? El 2. ¿Qué más? Y el 3. Ya. ¿El 4? También ya. Por Bien. Ya. El 1 sí es abdominal. Muy bien. Este duodeno ya tiene las tres porciones. El 2, el 3 y el 4 son retroperitoneales. Y la única porción intraabdominal es la porción 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, la única que puede ser móvil es el segmento 1, que va por debajo de la unión antropilóica. ¿De acuerdo? Mientras que el resto no es móvil. ¿Por qué no es móvil? Porque si recordemos que el duodeno, los límites del duodeno son por el ¿qué? ¿Qué está acá? ¿Qué es esto? Páncreas. Por eso no es móvil, porque todos los órganos tienen un meso. Entonces el duodeno también tiene un meso, pero este meso está pegado al páncreas, excepto la primera porción que tiene un meso un poco más largo por el mismo estómago que tiene. ¿Ya? Entonces por eso es que la segunda hasta la cuarta porción son retroperitoneales. Cuando nosotros hablamos del duodeno, de estas cuatro porciones, ¿cuál será la porción más larga del duodeno? ¿O cuáles son las porciones más largas? 2 y 3 son más largas, mientras que la más corta es el segmento 1, que mide más o menos de 2 a 3 centímetros, nada más, es bien cortita. Estas, la 2 y 3 más o menos son entre 6 a 10 centímetros, y la cuarta entre 4 a 5 centímetros, a 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos esto de acá, ¿cuáles serían las paredes? ¿Cuáles serían las paredes? ¿Ya? O las capas del duodeno. Carranza. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Muy bien. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque al igual que en colon y al igual que en estómago, ¿no? Sabemos que en qué capa llega la inervación parasimpática. ¿Entre qué capas? Entre muscular, ¿no? ¿Qué capa, qué nervio viene? ¿Simpático o parasimpático? ¿Qué inervación? Ya, entonces, cuando hay esta inervación parasimpática, se produce pues el retardo de vaciamiento duodenal. Cuando hay alteraciones de este nervio, de esta inervación parasimpática. ¿Ya? Lo otro, funcionalmente, funcional o fisiológicamente, ¿cuál es la función principal del duodeno? Garay. ¿Para qué sirve el duodeno? ¿Cuál es la función que cumple el duodeno? Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Para qué nos sirve? Absorbe nutrientes, ¿qué más? Alcaliniza, ¿no? ¿Mm? ¿Qué más? Convierte el quimo en kilo. Valdeón. ¿Para qué más sirve el duodeno? Kilo. ¿Qué absorbe el duodeno? Ya, proteínas, ¿qué más? Vitaminas, sales biliares, ¿qué más? Agua, ¿qué más? ¿Qué absorbe el duodeno que no absorbe yeyuno y absorbe I? Porque todo es asalgado. Pero ¿qué absorbe el duodeno que no absorbe? Ni yeyuno ni I.
¿Ah? Sales biliares. ¿Por qué sales biliares? ¿Qué llega acá, a la segunda porción? ¿Qué llega? La bilis. ¿Ah? Bilis y jugo pancreático. Jugo pancreático. Pancreático. Bilis. ¿Qué más llega? Contenido del estómago. En duodeno llegan contenido gástrico, sales biliares o bilis y jugo pancreático. Lo cual no llega al duodeno, perdón, a yeyuno y tampoco hilo. ¿Y por qué? ¿Por qué se encarga el duodeno de absorber sales biliares? ¿Qué glándulas tiene el duodeno que no tiene yeyuno ni hilo? Glándulas de Bruna. O sea, tiene mayor velocidades. Por eso es que el duodeno absorbe la mayor cantidad de sales biliares. ¿Ya? Si nosotros tenemos nuestro duodeno, anatómicamente, acá ya estamos recordando, ¿no? Una de las funciones principales, la absorción de sales biliares, es importante saber también nuestra irrigación, ¿cierto? ¿No? Dibújanos la irrigación del duodeno. A ver, es fácil. Valdeón Type. A ver, dibújanos cómo es la irrigación del duodeno. Que es sencillita. Más fácil que el color. Acá viene el duodeno. Ahí está, ya tienes el duodeno. Ya. Ya. Muy bien. ¿Qué es la primera o segunda rama? Ya de. Creo que bota dos ramas, una anterior y otra posterior, que es la arteria pancreática superior, anterior, y la arteria pancreática superior posterior. Luego de la arteria mesentérica superior, va a salir dos ramas, que es la arteria pancreatic inferior, posterior, y la arteria inferior anterior. Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ya. La irrigación es así, ¿no? De la aorta, el tronco celíaco da 3 ramas, ¿no? Si vemos. Una rama que es la hepática común, ¿no? Va a dar 2 ramas. La primera que es la gástrica derecha y la segunda rama que es la gastroduodenal. Esta gastroduodenal va a dar un tronco y este tronco va a dar 2 ramas. Una que viene a ser la gastroepiploica derecha y la pancreático duodenal. Esta pancreático duodenal va a dar 2 ramas. La pancreática anterior superior y la pancreática posterior superior. ¿Cierto? Que irriga toda esta parte de acá. Toda esta parte. Tanto la primera como la segunda porción del duodeno.
La mesentérica inferior da igualito un tronco, que es el tronco de las pancreáticas, y da dos ramas, la pancreática inferior anterior y la pancreática inferior posterior, que irriga la cuarta porción y tercera porción. Ambas se unen, pues, ambas tomosas, ¿no? Entonces, esto es la irrigación del duodeno. Parte de esta irrigación es la misma casi para la cabeza pancreática. Lo mismo para la cabeza del páncreas. Para el cuerpo y cola, ¿quién irriga en páncreas? La pancreática magna o pancreática dorsal, ¿no? El resto del páncreas, ¿no? Que ya lo van a ver seguro la próxima semana. ¿Cómo sería el drenaje venoso? ¿Cómo sería el drenaje venoso? ¿De dónde saldría la pancreática, la pancreática duodenal? De la porta. La pancreática duodenal, cuando es vena, nace de la vena porta. Una rama, la pancreática duodenal, igualito el mismo tronco, y sale, ¿no? ¿Y de dónde nace la pancreática inferior? De acá, esta arteria mesentérica, salen las ramas con el mismo trayecto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería el drenaje linfático? ¿Qué ganglios estarían comprometidos? ¿Y dónde están esos ganglios? En el estómago, ustedes han visto que hay ganglios hasta el número 12, ¿cierto? El 12 que viene a ser el hilo hepático. Hasta ahí es estómago. ¿El 13 cuál sería? El 13 es justo los que están detrás del duodeno, el grupo 3. En estómago, del 1, el 12. El 13, que son los retroduodenales o retropancreáticos. ¿De acuerdo? Entonces, grupo 13, que esto de acá, llega a dónde? ¿A dónde van a drenar? Al plexo solar, ¿no? Por anatomía. ¿Ok? Es solo anatomía, ¿cierto? Nada más. Entonces ya sabemos nuestro duodeno, para qué nos sirve, el tamaño, las medidas anatómicas, histológicamente comparte las mismas capas histológicas que ¿quién? Estómago, colon, ¿no? Desde estómago, desde la unión esófago-gástrica hasta la unión recto-sigmoidea, no se olviden que son estas mismas capas. En esófago hay una capa que no hay acá. Y en recto también hay una capa que no hay acá. ¿De acuerdo? Entonces, de eso no se olviden, ¿eh? El duodeno, hay la patología más frecuente del duodeno, ¿cuál sería? Que no es nada de neoplásico. Más que las úlceras duodenales. Entonces, la patología no neoplásica más frecuente de duodeno son las úlceras duodenales. ¿Y por qué se produce una úlcera duodenal? Causa de úlcera duodenal. No. ¿Por qué? En estómago, HP. Y en duodeno, AINES. Bueno, y es más, si hay alto consumo de AINES, la primera porción es la que sufre úlceras duodenales. ¿De acuerdo? ¿Hay úlceras duodenales en la segunda porción? También. Es menos frecuente en tercera y cuarta porción. En frecuencia, las úlceras duodenales producidas por AINES se produce tanto en la primera como en la segunda porción. Si hay una úlcera duodenal, ¿qué hacemos? ¿Qué has leído? En América del Norte, en Estados Unidos, hay un artículo o un estudio que han hecho que entre Estados Unidos y Asia, sobre todo Japón, hay alta incidencia de
suicidios en la residencia. ¿Ya? Y la segunda causa son úlceras gástricas y úlceras duodenales. Entonces, las úlceras duodenales que se producen en la primera porción del duodeno, que es la parte móvil del duodeno, ¿qué haríamos? Está perforado y es un abdomen agudo, no es una perforación. ¿Qué tenemos que hacer? Se puede hacer una resección segmentaria del duodeno, vas a sacar solamente un segmento de la perforación, nada más. O lo segundo que puedes hacer, dependiendo del tamaño, es un parche de piplon. Agarras, porque acá está el estómago, agarras el piplon y tapas el boquete, que es un parche de piplon. Bueno, pero esta resección segmentaria o este parche de piplon no se puede hacer acá. ¿Por qué? Porque es retroperitoneal. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese es cuando es patologías no neoplásicas. En patologías neoplásicas, ¿qué haríamos? Si tenemos una lesión en la primera porción del duodeno, ¿qué haríamos? Una resección segmentaria también se puede hacer dependiendo de qué tipo de lesiones hay. ¿De acuerdo? Entonces, en duodeno tenemos lo que se conoce como tumores neuroendocrinos. Segundo, adenocarcinomas. Tercero, linfomas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es solo en duodeno. ¿Ya? Entonces, si es tumor neuroendocrino, resección segmental. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tenemos una lesión en la segunda, en la tercera y en la cuarta? ¿Qué cirugía haríamos? ¿Podríamos hacer resección segmentaria? No. Entonces, ¿qué cirugía haríamos? Que ya la vimos en vía biliar distal. ¿No? En vía biliar distal, en coledocodistal, mencionamos una cirugía que se hace. Y yo les mencioné que esa cirugía se podía dar en 4 patologías. ¿Cómo se llamaría? Una operación de Whipple o duodeno pancreatectomía. Por eso es duodeno pancreatectomía o Whipple. ¿De acuerdo? Con eso. Y hay una segunda patología donde podemos hacer una duodeno pancreatectomía. La primera, cuando hay una lesión de vía biliar distal. Segunda, cuando hay una patología de duodeno. Y hay 2 indicaciones para hacer Whipple. ¿De acuerdo? Una tercera, ¿cuál sería? Lesiones que están justo acá en la ampolla de Valle. Tercera. Falta una. ¿Cuál sería? Lesiones en cabeza del páncreas, porque está en la cabeza del páncreas. Entonces, hay 4 patologías en las cuales ustedes van a hacer operación de Whipple. Por eso de ahí viene el doble nombre. Duodeno pancreatectomía. ¿Por qué no se puede hacer resección segmentaria acá? Varios segmentos. ¿Por qué creen? Ahí está en el dibujo. Llega el conductor. ¿Por qué? Llegan, pues todo llega acá en la segunda porción del duodeno. No podemos sacar. Porque después, ¿cómo hacemos para, o dónde van a drenar todo el tubo biliar, pancreático, gástrico? Lo mismo pasa en la tercera porción del duodeno y en la cuarta porción. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ustedes que han llevado cirugía 1. ¿Cómo se llama la maniobra en la cual nosotros tenemos que liberar la parte posterior, el meso posterior del duodeno? En la cual tú tienes que levantar todo el duodeno para poder ver la cara posterior. ¿La cara posterior qué es? ¿Atrás qué hay? Detrás del páncreas, detrás del duodeno, ¿qué vaso hay? ¿No? La aorta, ¿ya? ¿Qué más? Acá está la aorta, que empujamos. ¿Y qué más? Hay una vena, ¿cómo se llama? La vena cava. Entonces, la maniobra, ¿cómo se llama la maniobra? Para movilizar el duodeno que está sobre
o el duodeno y el páncreas está descansando sobre la arteria aorta, sobre todo la mesentérica y la vena cava. ¿Cómo se llama esa maniobra? Que en cirugía 1 lo han hecho. Maniobra de Kocher. Muy bien. Entonces, la maniobra de Kocher es la maniobra en la cual ustedes van a movilizar el duodeno para ver la cara posterior hasta llegar a ver la vena cava, que es el límite, para que ustedes hagan el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento de las lesiones de duodeno solamente en la primera porción podría ser resección segmental, porque es solo un segmento. Pero desde la segunda a la cuarta porción, duodeno, pancreatectomía proximal o operación de WIP. ¿De acuerdo? Entonces, la patología más frecuente neoplásica en duodeno, neuroendocrino, adenocarcinoma, linfoma. No neoplásico, úlceras duodenales. ¿Cómo se llamaría el tratamiento de una perforación de una úlcera duodenal en la primera porción? Un parche de epídural. ¿Ya? Tiene un nombre, que es la parche de... ¿Ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos una lesión en duodeno? Método diagnóstico. ¿Cómo se llama? La endoscopía. ¿Hasta dónde llega la endoscopía? La endoscopía se divide en segmentos, así como en colon. Hay proctoscopía, que ve a recto. Hay sigmoidoscopía, que llega hasta sigmoides. Y la colonoscopía completa, que llega hasta la válvula ileocecal y pasa un poco. En las endoscopías, igual. Hay esofagoscopía, gastroscopía, que llegamos al estómago, y duodenoscopía. ¿De acuerdo? Entonces, el método diagnóstico para ver lesiones en duodeno es una duodenoscopía más biopsia. ¿De acuerdo? Todo estudio de endoscopía es con biopsia. ¿Ya? Entonces, la duodenoscopía llega justo hasta acá. Puede llegar unos 10 centímetros más debajo de la unión duodeno y yeyunal, sí. ¿Ya? Pero generalmente llegan hasta el ángulo, porque la angulación es casi en 90 grados entre yeyuno y duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hemos resecado y hemos sacado todo esto, ¿ya? La otra pregunta que les puede venir en su caso clínico es que probablemente lo toquen en páncreas. La duodenopancreatectomía, ¿qué órganos incluye? Cabeza de páncreas. Ya, muy bien. Cabeza de páncreas. Cabeza de páncreas, ¿qué más? La vesícula. La vesícula biliar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya van dos. Estómago. ¿Qué porción del estómago? La porción antropilórica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Intestino. ¿Qué intestino? Hasta yeyuno. ¿Qué porción? Ah, vale. Tú que has hablado de esto. ¿Qué órganos incluye la duodenopancreatectomía? Duodeno en sus 4 porciones. ¿Y qué más? Hasta una porción ya de yeyuno, sin cortar. Ahora que vamos a ver por qué es importante no cortar mucho de yeyuno, ¿ya? Pero nos falta una. La vía biliar distal, ¿no? Son 5 órganos que incluye la duodenopancreatectomía. Vesícula, obviamente, si sacas la vesícula como un cístico, tienes que sacar la vía biliar distal, ¿no? Vesícula, vía biliar distal,
la región antropilórica, dependiendo si la operación de Whipple es clásica. La clásica incluye esto porque hay modificadas, ¿ya? El duodeno en sus 4 porciones, no puedes dejar ninguna porción de duodeno. Sacas las 4 porciones de duodeno, hasta 10-15 centímetros de yeyuno, y la cabeza de páncreas. Entonces son 5 órganos que tú tienes que sacar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos, así es, ¿no? Anatómicamente, el estómago, viene el duodeno por acá está ya el ángulo y empieza yeyuno. Por acá está el páncreas, ¿no? Por acá está la vesícula, la vía biliar, cístico, colédoco, que llega acá, esto llega acá. Lo que nosotros vamos a resecar es todo esto, todo esto, todo esto, todo esto se reseca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda el paciente? Queda con el estómago distal, no hay nada acá, te queda la vía biliar por encima del cístico, ya no hay cístico, y te queda yeyuno. Así te queda, no hay nada de eso ya no hay nada. Y bueno, tenemos el páncreas desde el cuello del páncreas, ¿no? El páncreas que está así. Así queda el paciente. Y acá viene la segunda parte, que es la reconstrucción. Todo procedimiento quirúrgico tiene una fase receptiva, donde sacas toda la lesión, y una fase reconstructiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Este yeyuno, que lo vamos a ver ahora, tiene un meso, obviamente, ¿no? Y la ventaja de yeyuno, a diferencia del duodeno, que su meso es corto porque es retroperitoneal, yeyuno es intraabdominal. Por lo tanto, tiene un meso largo y es móvil. Este yeyuno, que está seccionado acá, pues lo vamos a subir, ¿no? Sube así. Sube así. Este yeyuno lo vamos a unir con el páncreas, porque aún tenemos el Conecto de Wilson. Wilson. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que unir el Wilson con el yeyuno. ¿Qué nos falta? El estómago con el yeyuno. ¿Qué nos falta? Vía biliar. La vía biliar con el yeyuno. Entonces tiene dos fases, receptiva y reconstructiva. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que volver a hacer fisiológico al paciente, como si no hubiese ninguna alteración fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en duodeno. ¿Alguna pregunta, duda que tengan con duodeno? ¿Dudas? ¿Duodeno? ¿No? Vamos a hablar ahora sobre yeyuno. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre hígado, porque yeyuno sobre hígado también. Yeyuno. Aguilar. ¿Dónde empieza yeyuno y dónde termina yeyuno? Yeyuno ya sabemos que empieza acá, ¿no? Debajo del ligamento o el ángulo de 3, ya sabemos. Pero ¿hasta dónde va a terminar yeyuno? Hasta ahí. Podemos medirlo, ¿no? Ya, pues, ¿cuánto mide yeyuno? ¿Y cuánto mide yeyuno? ¿Cuánto mide yeyuno? Todo el intestino delgado, ¿cuánto mide? Desde el duodeno hasta la válvula intestinal.
Ya. Acá hasta acá ya tenemos 30 centímetros. ¿Cuánto mide Yeyun? ¿Cuánto mide Yeyun? ¿Cuánto mide Yeyun? 2 metros y medio más o menos. ¿Y cuánto mide Yeyun? Más o menos 3, ¿no? Bueno, entonces, en anatomía ustedes se han dado cuenta de que si no saben las medidas entre Yeyun y Ilion, va a ser difícil identificar hasta dónde es Yeyun y dónde empieza Ilion, ¿cierto? Para eso hay una característica anatómica. ¿Cuál es? Las válvulas o los divertículos van a ser, cuando tú estés examinando, y generalmente son intraluminales. Las válvulas son intraluminales. No vas a poder ver, ¿cierto? Ya, uno puede ser la vascularización, pero más rápido, ¿cuál es? Nosotros tenemos nuestro abdomen acá. Este es el abdomen, ¿cierto? Anatómicamente, ¿cuál es la posición de Yeyun? Superior izquierdo. 4 cuadrantes. ¿Dónde está Yeyun? Ya, acá empieza Yeyun. ¿Y qué disposición tiene este Yeyun? Y es cuando ustedes van a entrar, cuando están con el cadáver, ustedes se dan cuenta, abren el cadáver y van a ver una disposición característica, ¿cierto? Entonces todo lo que está en el cuadrante superior izquierdo y porción del mesogastro incluso, hay una disposición característica. ¿Cómo es esa disposición? Horizontal. Son horizontales. Entonces, y es característico. Ustedes abren y encuentran lo mismo. ¿Y cómo sería ahí? Vertical, ¿no? Cambia. Así es. Así como en los libritos de anatomía de los chiquitos, lo mismo ven en el cadáver. Abren y lo primero que van a encontrar antes que Ilion es Yeyun. Bueno, una característica entre los dos, aparte de la medida, el otro es ya que tú puedes medir desde el 3, contar tus 2 metros y medio, eso es distinto. Pero más rápido es identificar la ubicación y la disposición de las asas. Segundo que han mencionado, ¿cuál es? Uno que es uno más oscuro y el otro más claro. ¿Cuál es más oscuro? El Yeyun. Rojo oscuro. Ya, esto es un poquito más oscurito, ¿ya? Un rojo más oscuro. Y esto es un rojo más claro. Otra. ¿Cuál es más grueso? Yeyun. Yeyun es mucho más grueso, ¿no? El diámetro es mucho más grueso que Ilion. ¿Por qué es más grueso que Ilion? Por la mayor vellosidad. ¿Y qué tiene Yeyun que no tiene Ilion? ¿Qué válvula? ¿Y para qué nos sirven esas válvulas? Ya, muy bien. Entonces, estas válvulas que no tienen duodeno y que no tiene Ilion, ¿qué van a absorber más entonces? Si acá absorbían sales biliares, ¿qué absorbe acá? Carbohidratos, proteínas, vitaminas liposolubles, hierro también, igual que el duodeno. ¿Qué más? Agua. Y sobre todo absorbe una vitamina B12. La mayor absorción de vitamina B12 es en Yeyun. ¿E Ilion qué absorbe? Agua, lo poco que queda de sales biliares, proteínas también, vitaminas, ¿no? Absorbe Ilion. Bueno, ¿y qué tiene Ilion que no tiene Yeyun y que tampoco tiene duodeno? Las placas de Peyer. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, cada porción de asa intestinal delgada tiene una función principal fisiológicamente. Unas tienen placas, otras no tienen placas, otras tienen válvulas,
que absorben mayor cantidad de vitaminas y otros minerales, ¿no? Entonces, por el mismo hecho de que acá hay mayor absorción de vitamina, el diámetro es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, el ilion es un color, un rojo más vivo, ¿no? Y esta yeyuno es un color rojo un poco más oscuro. ¿Y esto por qué creen que se debe? Por la irrigación, ¿de acuerdo? Entonces, dibújanos la irrigación de yeyuno. ¿Cómo se irriga el yeyuno? Aldana. A ver, ¿cómo se irriga el yeyuno? Solo yeyuno, nada más. Dijo, pero no es de... Ya, bueno. Almonacid. Solo yeyuno. Utilizar la aorta abdominal, Ya. la mesentérica superior, Ajá. y están las ramas yeyunales. Muy bien. ¿Cuántas ramas yeyunales tenemos? De 4 a 5. ¿Cuántas ramas yeyunales tenemos? De 12 a 15. De 12 a 15 ramas Y yeyunales. los vasos fértiles. Ya. De yeyuno me parece que Ya, muy bien. Está bien. Entonces, yeyuno, simplemente la arteria mesentérica superior da entre 10 a 12 ramas, algunos libros van a ver que dice hasta 15 ramas yeyunales, siendo la más importante la primera y la segunda rama. ¿De acuerdo? Esta primera rama se encuentra más o menos a 10 centímetros del ángulo de 3. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos la Whipple, ¿ya? Estos 10 o 15 centímetros que seccionamos de yeyuno, no tenemos que cortar la arteria yeyunal. Porque si cortamos la arteria yeyunal, va a haber necrosis y vamos a tener que resecar mayor cantidad de yeyuno. Entonces, debajo de este ligamento, estos 10 centímetros son avasculares. No hay irrigación. Pero pasados los 10 centímetros, ya empieza la primera rama yeyunal que se tiene que respetar. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la irrigación de ilio? A ver. Valdeón. No, tú ya sabes. Alvarado. Alvarado. ¿Cómo es la irrigación de ilio? no sería lo mismo que yo había visto que sale de la arteria aorta, la mesentérica superior Ya. y la arteria yeyuno-iliares. Ya. Que también sale una rama y las arterias yeyuno-iliares. Ya, de la mesentérica superior, muy bien. Yeyuno tiene mayor extensión que ilion tiene mayor extensión que yeyuno. Entonces, este ilion tiene una parte proximal y una parte distal. Estas ramas iliares, ¿qué porción de ilion irriga? ¿El tercio superior o el tercio inferior? ¿O la parte superior? El tercio superior. Ya. ¿Y la parte inferior? De la ileocólica. ¿Cuántas ramas ileocólicas? Entonces, de la arteria mesentérica superior nacen los vasos yeyunales, ¿no? Entonces, de esta misma rama mesentérica superior salen los vasos ileales, pero estos vasos ileales irrigan
el tercio superior. ¿De acuerdo? Mientras que el tercio inferior, justo de esta misma mesentérica, que ya habíamos visto en colon, que da una rama ilio-bisecocólica, es la que riega el tercio inferior de ilio. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando nosotros hacemos hemicolectomía, ya, y si la lesión es extensiva, tenemos que cortar 10 centímetros. Y tenemos que cortar los vasos iliares. ¿De acuerdo? Entonces, la irrigación de yeyuno con la irrigación de ilio son muy distintas. Y es distinta ¿por qué? Yeyuno. Tenemos el asa yeyunal acá, un corte sagital, ¿ya? Y tenemos la primera rama que sale de acá, ¿no? Viene por acá la arteria. Esta arteria yeyunal, que se conoce también como arteria intestinal, va a dar una ramita, va a dar un arquito. La arcada arterial. Esta arcada arterial va a tener un primer orden. ¿De acuerdo? Esta arcada va a dar unos vasos rectos. Y estos vasos rectos son los que van a entrar justo en esta asa. ¿De acuerdo? Así. Y si se dan cuenta, se forma como un enmarañado, como una pared, ¿no? Entonces van a haber zonas avasculares. Estas zonas avasculares se llaman lunetas, que a trasluz, hay cirujanos que utilizan a la antigua, agarran el intestino, lo levantan a trasluz y van a ver que la luz va a pasar y te va a dibujar todo este arco. ¿Para qué hacen eso? Para solamente tratar de seccionar unos cuantos vasos rectos y no seccionar la primera arcada, ni la arteria yeyunal. ¿De acuerdo? En ilio, tenemos nuestro ilio, la arteria ilial o arteria intestinal, que nos va a dar nuestro primer arco. Nos va a dar un segundo arco y nos va a dar un tercer arco. Nos van a dar los vasos rectos. Es por eso que la diferencia en que la irrigación en ilion es mayor. Es por eso que tiene un color un poco más vivo. A diferencia del yeyuno, que es un color un poco más oscuro, porque la irrigación es menor. Las lunetas, los espacios avasculares, son importantes para hacer la resección. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería su inervación? ¿Quién inerva? El nervio vago, ¿no? ¿Es inervación simpática o parasimpática? El vago. ¿Y la simpática? Los plexos mesentéricos, ¿no? Superior e inferior, ¿no? Entonces, este asa yeyunal ilial también tiene su drenaje linfático, ¿no? Al igual que en colon veíamos que tiene drenajes en 3 niveles, el drenaje linfático también va a tener 3 niveles. Los que están pegaditos a la asa delgada, los que están en el meso, ¿ya? Y los que están en la raíz del mesentérico. ¿De acuerdo? Entonces tiene 3 niveles. Los que están pegados al asa, los que están inmersos en el meso y los que están en la raíz del mesentérico. ¿De acuerdo? Entonces, igual tienen 3 niveles. Cuando nosotros hemos hablado tanto del meso, ¿ya? El meso intestinal, que es tejido conectivo, tiene 2 caras. Una cara
derecha, izquierda, o algunas le dicen una cara superior, una cara inferior, dependiendo en qué porción de asa intestinal estamos. Si es Y1 o es I. Este meso llega ¿a dónde? Al asa intestinal, ¿no? Entonces, dentro de este meso tenemos todo lo que hemos hablado en estómago, en colon. Este meso tiene dentro de su interior vena, ¿cierto? Drenaje venoso. Tiene arteria y tiene el drenaje linfático. En este meso. Este meso ya tiene dos caras o dos porciones. Una parte mesentérica y una parte antimesentérica, que esté en relación con el asa intestinal. Entonces, cuando ustedes agarran el asa intestinal, tienen que definir qué cara es la que está perforada, dónde está la lesión, ¿no? Si está en relación a la cara mesentérica o la cara antimesentérica. ¿Cuál sería la cara mesentérica? Esta o esta. La de abajo. Esto es la cara mesentérica y esta la antimesentérica. Entonces, cuando nosotros hablamos de yeyuno e ilion y sabemos de que tenemos los drenajes linfáticos acá, pegados al intestino, en el mismo meso y en esta base que se conoce como raíz del mesenterio, cuando nosotros tenemos patologías inflamatorias que no tienen nada que ver con neoplasia, que tiene el mismo principio de colon, ¿dónde seccionamos? ¿A qué nivel? No es neoplasia. Ejemplo, obstrucción intestinal por parásitos, donde hay necrosis. Otro, trombosis mesentérica, las famosas trombosis mesentérica en COVID que se producía. ¿A qué nivel seccionamos? Tenemos tres niveles. No es por neoplasia. Primer nivel, segundo o tercer nivel. En el primer nivel, acá seccionamos. Cuando no es por neoplasia, acá seccionamos. No nos interesa el resto, no nos interesa el drenaje linfático. O sea, ¿qué seccionamos? Los vasos rectos. Lo mismo que en colon, tiene el mismo principio. Seccionamos los vasos rectos, el primer nivel, cuando no es por neoplasia. Trombosis mesentérica, lo que se conoce. Otra patología, obstrucción por parásitos, ¿no? Otra. ¿Qué patologías de intestino delgado? Intususcepción. Intususcepción, ¿no? En niños, sobre todo en niños pediátricos. Y si fuera por neoplasia, ¿dónde seccionamos? Obviamente, seccionamos acá, a nivel de la raíz del mesenterio. Entonces, el principio quirúrgico de una resección intestinal de yeyuno e ilio oncológico, ¿qué incluiría? Órgano. El órgano. ¿Qué más? Órgano. Mesenterio y hasta la raíz del mesenterio. Entonces, el principio quirúrgico en oncología es resección del órgano con todo el mesenterio hasta su raíz. Cuando no es oncológico, el principio es resección del órgano sin mesenterio. No necesitas cortar el mesenterio. ¿De acuerdo? Porque no necesitas el drenaje linfático, no necesitas controlar nada de enfermedad. Pero cuando es oncológico, sí tienes que llegar el órgano hasta la raíz del mesenterio. ¿De acuerdo? Entonces, en un examen del ENAM, ¿de acuerdo? Preguntaba, los divertículos de Meckel. Pregunta clásica, Iván Garzón. ¿Dónde se produce?
¿En la cara mesentérica o antimesentérica? Antimesentérico. Antimesentérica, pues, ¿no? Es un ejemplo clásico para diferenciar el mesentérico de una cara mesentérica y de una cara antimesentérica. Bueno, las cirugías de asa intestinal, ¿ya? Se van a llamar resecciones segmentarias. Vas a sacar solo el segmento que tiene la lesión, incluyendo todo esto. Entonces, la cirugía de asa delgada y ayuno ileal se llama resección segmentaria de I1 o resección segmentaria de I. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros sacamos, si nuestro I1 mide 2,5 metros y hay una lesión que compromete casi 1 metro, solo en Y1, ¿ya? Y tratamos de unirlo, hacer la anastomosis, ¿qué patología podemos producir? O si no unimos, ya igual. Al resecar 1 metro de Y1, ¿qué podemos producir al paciente? Intestino corto. Síndrome de intestino corto. ¿Qué produciría al paciente? Desnutrición. Deshidratación. ¿Pero qué patología le produciría? Si sabemos que en Y1 se absorbe el B12. Anemia. Anemia. Megaloblastina. Si hacemos en Y1, mide 2 o 3 metros, le sacamos 2 metros. ¿Qué produce el paciente? Igual, síndrome de intestino corto o síndrome de mala absorción, que le dicen, ¿no? Síndrome de intestino corto te lleva a un síndrome de mala absorción. ¿Qué produce? Trastorno hidroelectrolítico. Porque ¿cuál de los dos absorbe más potasio? Y ahí justo les decía, uno absorbe más soluciones, más soluciones hidroelectrolíticas, pues, ¿no? Más electrolitos. Entonces, cuando nosotros hacemos las resecciones, tenemos dos opciones. Una, que tengamos anastomosis, unimos anastomosis, o que quede en una ostomía. ¿De acuerdo? Si hacemos la anastomosis de Y1, ¿cómo se llamaría? Anastomosis Y1, yeyunal. En ilio, anastomosis ilio-ilial. Si es entre el límite entre Y1 e ilion, anastomosis Y1-ilial. Pero no hacemos anastomosis, queda en una ostomía. ¿Cómo se llamaría? En Y1. Yeyunostomía. Si queda en ilio, iliostomía. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de resección, ¿no? Resecamos, que se llama resección segmentaria de Y1 e ilion, o terminan en una ostomía. Y para esto depende mucho del estado nutricional del paciente. ¿De acuerdo? O sea, la albúmina. Depende mucho de la albúmina. Dentro de Y1, ¿ya? ¿Cuál es la patología más frecuente? Neoplasia. Los tumores neuroendocrinos, igual que en duodeno. ¿Qué más? Los tumores, los famosos GIS, que son tumores del estroma gastrointestinal. Y por abajo, adenocarcinomas. ¿De acuerdo? En ilio, ¿qué patología sería más frecuente? Los linfomas. ¿Por qué? Por las placas de Peyler. Por las placas de Peyler. Entonces, a la cabeza, linfomas. Porque los linfomas es un sistema de ganglios que está ahí y que confunde mucho en niños pediátricos, las famosas adenomegalias, linfadenitis, es más frecuente en ilio que en yeyuno. ¿De acuerdo? Linfomas le siguen los tumores neuroendocrinos y los adenocarcinomas.
carcinoma. ¿De acuerdo? Dentro de lesiones no neoplásicas, los famosos adenomas, los pólipos. Así como hay pólipos que hemos visto en colon, los pólipos pueden venir desde esófago, estómago, pueden haber duodeno, pero principalmente yeyuno, hilio, pólipos. Y de ahí viene la denominación de PAF, que les dije que averiguaran, que es PAF. Pólipos. PAF no solamente es en colon, es en duodeno, estómago, pero hay una característica, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver. En los tres, el método diagnóstico en duodeno, duodenoscopía. Yeyuno, ilium, tomografía. No hay ileoscopía, acá al menos. No hay yeyunoscopía. Porque tendría que ser un tubo de más o menos unos 6, 8 metros para que pueda llegar. Una caña que manejan los gastroenterólogos y es imposible, ¿no? Entonces es muy traumático. Entonces, tomografía con contraste. Bueno, para hacer el seguimiento de la enfermedad con marcadores tumorales, ¿y qué marcador? CEA. En todo asa intestinal gruesa o delgada, marcador tumoral CEA. Seguimiento con marcador tumoral, seguimiento clínico con examen clínico, seguimiento con imágenes de tomografía. ¿De acuerdo? Eso es más fácil. Asa delgada es mucho más fácil que vía biliar o colon, incluso. Mucho más sencillo. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas con los tres? ¿Algo que les haya quedado? ¿Algo que quieran saber más? Algo con duodeno, yeyuno, ilium, con el mesenterio. Entonces, la próxima semana van a hacer clases sobre estómago, van a continuar con estómago, creo, ¿no? Sí. Ya vamos a continuar con estómago.